¿Por qué orar de madrugada? Porque nuestro maestro lo hacía. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Marcos 1:35. En el versículo de Marcos 1:35, vemos que Jesús buscaba al Padre y creo que en ese horario era donde el Padre le revelaba la agenda del día. La Biblia dice que cuando los discípulos lo encontraron, Él les dijo, vamos a otras aldeas. Es decir, que es evidente que en ese tiempo de oración Él había recibido dirección de a dónde ir. Una de mis experiencias con la oración de madrugada es la dirección divina que recibo para operar en el día. Muchas veces, en la oración de madrugada es donde veo lo que pasará en las cruzadas de la noche. Esa es una de las tantas razones por las cuales la oración de madruga es tan importante. Hoy en día, hay muchos hombres y mujeres de Dios que carecen de la agenda de Dios para el día, porque no le buscaron de madrugada. Unos de los secretos de Jesús. En los milagros era simple, Él solo hacía lo que el Padre le mostraba. Respondió entonces Jesús, y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:19. 1. Porque aprovecharás el tiempo en tu vida y proyectos. Algo que aprenderás de la oración de madrugada es cómo aprovechar el tiempo. Te darás cuenta de cómo te rinde el día. ¿Sabes por qué? Porque al orar de mañana, tu mente estará sincronizada con el propósito de Dios para tu vida y percibirás en qué invertir el tiempo. Solo las personas que oramos de madrugada entendemos este punto. 2. Porque tendrás una visión y dirección de lo que debes hacer. Esta es una verdad que en mi vida he vivido. Casi siempre que oro de madrugada tengo visiones de lo que pasará en el día o en el futuro. Tendría tantos testimonios que contar que no alcanzarían las hojas en este libro para hacerlo. Recuerdo una ocasión en la que estaba dando una campaña en un pequeño pueblo de Colombia. Fueron muchos días de campaña sin parar. Dios hacía grandes milagros. Estábamos hospedados en un pequeño hotel y siempre que terminábamos de predicar nos entregábamos a la oración de madrugada. Comenzábamos a orar desde la medianoche en adelante, y en esas noches tuve varias experiencias. Una de ellas fue que, mientras orábamos, de pronto, sentí una persona parada detrás de mí, mis ojos se abrieron y vi esa persona, me tocó y me dijo, mañana en la campaña vendrá una mujer con un cáncer terminal. Ahora, quiero contarte que mientras el ángel me hablaba, yo miraba lo que él decía. Esto es algo que descubrirás con Dios, que muchas veces, mientras escuchas su voz, tendrás la visión al mismo tiempo de lo que él te está hablando. Seguí escuchando al ángel dándome instrucciones. Me dijo, la mujer se llama María, ella no es cristiana, Dios le ha concedido la sanidad. Llámala, y terminó la visión. Al día siguiente, cuando fuimos a la campaña, había miles de personas. Llamé a la mujer y exactamente lo que vi en visión en la madrugada, fue lo que sucedió. Dios sanó a esa mujer y, no solo eso, ella entregó su vida a Jesús. Tengo cientos de testimonios de experiencias de las visiones que veo en la madrugada, que luego se cumplen en el día o en la noche siguiente. En el próximo libro Mi experiencia con Dios contaré muchas de estas visiones. Te animo a que ya no vivas ciego a las cosas espirituales. Dios te abrirá los ojos, busca a Dios en la mañana. Y tendrás visiones del día. 3. Porque estarás bajo la dirección del Espíritu Santo en todo lo que hagas. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Tú no estás llamado a ser dirigido por otro que no sea por la persona del Espíritu Santo. Dios te diseñó para dirigirte en todo. Jesús dijo, el Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Nadie puede ser dirigido por el Espíritu de Dios si no vive en él. Espíritu y nadie podrá vivir en el Espíritu si no tiene un estilo de vida de oración. Solo el que vive en oración tendrá la capacidad de disentir la voz del Espíritu Santo. Uno de los fracasos más grandes en hombres y mujeres es que se dejan dirigir por las circunstancias que están viviendo, por la necesidad. Algo que me atrajo mucho la atención es la historia de Elías. Él estaba en el arroyo de Querit, Dios lo envió a ese lugar y después de algunos días, el arroyo se secó.
Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. 1 Reyes 17:7. Lo sorprendente es que, a pesar de que no había agua, el profeta no se movió de donde Dios lo plantó, él no dejó que la necesidad decidiera por él, se quedó esperando la dirección de Dios. Yo conozco cristianos que, si le pasa lo de Elías, comienzan a claudicar, que si Dios fue quien lo puso ahí, o porque ellos solo entienden que Dios está con ellos mientras el arroyo tenga agua. Sin saber que muchas veces es necesario que los arroyos se sequen para salvar una viuda. Si lees la historia, te darás cuenta que gracias a que el arroyo se secó, Elías llegó donde la viuda de Sarepta, y ya sabemos la historia de cómo Dios salvó a esta viuda y su casa. Ahí es donde me doy cuenta de que Elías era sensible y obediente a la voz de Dios. La Biblia dice, vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. 1 Reyes 17, 8-9. Qué maravilloso ver cómo este hombre de Dios, a pesar de tener sed y necesidad, no se mueve hasta que no viene la palabra de Dios, hasta que él no escucha que dice Dios, no se mueve. Muchos de los fracasos de hoy ocurren es por movernos sin escuchar a Dios, pero yo pido a Dios que desde hoy tú comiences a ser dirigido por el Espíritu Santo. A veces, Dios no nos guiará a donde queremos, sino donde Él quiere. 4. Porque tendrás revelación de la voluntad de Dios para cada día. En aquellos días, él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Lucas 6, 12-13. En este pasaje, vemos con claridad esta verdad. Jesús pasó la noche en oración y parte de ese tiempo fue de madrugada. Al salir el sol, ya él sabía a quienes el Padre había escogido para ser parte de su equipo ministerial. Es evidente que Cristo en la oración de madrugada tuvo revelación de la voluntad de Dios para su vida ministerial, e igual sucederá con nosotros si buscamos a Dios de madrugada. Yo he vivido esto muchas veces en mi vida, he tenido la dirección de Dios para muchas cosas, para tomar decisiones. Te aconsejo que, como Jesús, busques la voluntad de Dios en todo lo que hagas, ya no vivas a ciegas improvisando, tú tienes la oportunidad de conocer la perfecta voluntad de Dios para tu vida, preséntate ante Dios de mañana y verás cómo tu vida será exitosa. 6. Satanás no podrá hacerlo caer en tentaciones. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Mateo 26 horas y 41 minutos. Es el mejor consejo que puede dar la persona que nunca pecó, orar. La oración en Dios, el pasar tiempo en su presencia, nos ayudará a no ser vencidos por la tentación. Creo que no hay alguien más adecuado para decirnos esto que Jesús, él nunca pecó. La Biblia dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. 1 Pedro 2:22. ¿Cómo es posible que Jesús, estando en un cuerpo humano lleno de debilidad, nunca pecó, aun cuando fue tentado en todo? Miremos cómo lo dice la Biblia, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Mire bien lo que dice, tentado en todo, según nuestra semejanza, o sea, que lo que a mí me tienta, a él lo tentó, la diferencia es que nunca pecó. Ahora, ¿qué hizo Jesús para vivir fuera del control del pecado? La respuesta está en lo primero que leímos, oración. Cuando vives una vida de oración, tu carne está bajo el control del Espíritu Santo y, por lo tanto, Satanás no puede hacerte caer. 7. Porque no serás dominado por la carne y sus pasiones. Santiago dijo: el que ora no peca y el que peca es porque no ora. Solo el que tiene vida de oración sabrá esta verdad. Cuando nosotros vivimos una vida de oración descubrimos muchos beneficios, uno de ellos, el dominio propio que nos ayudará a sobreponernos a nuestros deseos y a no ceder a la tentación. Cuando tú hablas con alguien que ha pecado, descubrirás que toda su caída comenzó cuando dejó de orar, al descuidarse en la oración. Si realmente quieres vivir una vida santa, rendida a Dios, tienes que saber que sin oración no será posible. Si lees la Biblia, descubrirá que uno de los secretos de todos los hombres y mujeres era la vida de oración. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32. Eso se llama dominio propio, y solo a través de una vida de oración podrás desarrollar dominio propio sobre ti. 8. Porque dejarás de estar afanado y confundido. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Filipenses 4, 6-7. Nunca he visto a alguien pasar horas orando y, al terminar, estar afanado o confundido. Al contrario, el que ora siempre tiene una paz y seguridad en su vida. Está claro en estos versículos que nada debe afanarnos, sino que, en oración, sean conocidas nuestras peticiones. Siempre que oro mucho, una paz sobrenatural se apodera de mi espíritu y percibo que todo está bajo el control de Dios. El orar de madrugada te quitará todo el afán del día, estarás bajo la paz de Dios, nada de lo que ocurra en el día te confundirá, sabrás que tu Dios tiene un plan para ti, vendrán problemas, tormentas, pero tú estarás tranquilo. Mira la historia de Jesús, él estaba durmiendo en la barca mientras ésta se estaba hundiendo, los discípulos estaban turbados pensando que se ahogaban y Jesús descansando, ellos se le acercaron y lo despertaron: Maestro, levántate que perecemos. Él se levantó y les dijo: ¿Dónde está su fe? Reprendió la tormenta y una gran bonanza vino. La pregunta es, ¿cómo Jesús pudo dormir en medio de una tormenta? Se llama revelación. Él sabía que no vino a morir ahogado, sino en una cruz. Él tenía revelación de su mañana y cuando tú sabes para dónde vas, nunca te atormentarán las tormentas del presente. Para mí es una de las demostraciones de fe más grande, dormir en medio de la tormenta. Eso solo sucede cuando sabes cuál es tu destino, y te aseguro que el orar de madrugada te dará revelación de tu destino. Por eso, te digo que el que ora nunca vive turbado ni afanado, pues se le es revelado su destino. Te animo a que te levantes todas las mañanas en busca de Dios. Medita y sigue este versículo: me anticipé al alba, y clamé, esperé en tu palabra. Salmo 119, 147. 9. Porque dejarás de vivir sin propósito. Vivir sin orar es vivir sin propósito. No hay gente más perdida en el tiempo que aquella que no ora. La oración nos ayudará a conocer el propósito de Dios para nosotros. Solo cuando nos acercamos a Dios nos es revelado su plan, comenzamos a sincronizarnos con su voluntad. La única forma de poder saber lo que Dios tiene para nosotros es a través del Espíritu Santo. La Biblia dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 1 Corintios 2, 9-10. Una amistad con el Espíritu Santo será la clave para vivir en él. Propósito de Dios. Él nos revelará todo lo que el Padre quiere para nosotros. Ahora bien, nunca he visto a alguien tener amistad con el Espíritu Santo sin una vida de oración. Es imposible conocer a alguien con el cual no pases tiempo. La oración es la clave para pasar tiempo con la presencia de Dios. En la madrugada está la clave para esto, es un tiempo sin interrupción. Te animo a que te levantes de mañana y busques a Dios, su Espíritu Santo te dará revelación de tu propósito. Anímate. Tú puedes. 10. Porque no improvisarás. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16:3. Algo que descubrirás al orar de madrugada es que no improvisarás, podrás discernir las cosas y tener la solución. En este pasaje vemos que, al poner en oración nuestros proyectos ante Dios, Él afirmará nuestro pensamiento, es decir, no divagaremos en nuestras mentes sobre qué hacer, sino que tendremos firmeza y, por lo tanto, no improvisaremos, tendremos la revelación y dirección de Dios de cómo hacer las cosas. Hoy en día, hay tanta gente improvisando, están como los antiguos, tirando suerte para ver dónde cae. Al orar de madrugada, el Espíritu Santo te dará la revelación de cómo hacer las cosas. 11. Porque es el mejor horario. Uno de los secretos de orar de madrugada está en la disponibilidad del cuerpo. Tanto el cuerpo como la mente están descansado y fresco, capacitado fisiológicamente para ser ministrados y receptivos. En ese horario, somos más efectivos en el mundo espiritual y, de esta manera, verás con más claridad las operaciones del diablo y podrás romper sus planes. 14. Depender de Dios es garantizar el éxito. El día que David censó al pueblo, Dios se airó, y trajo mortandad. En ese día, David trató de depender de él y de su ejército, y no del Dios que le había dado las victorias. Esto fue un pecado muy grave para David. Tengamos cuidado, que no repitamos ese pecado, porque podemos ver mortandad. Te aconsejo que siempre mires a Dios para todo, Él es la fuente de todo y sin Él nada podemos hacer. Buscar a Dios de mañana es garantizar comida en el día para tu espíritu y también Él proveerá para tu cuerpo. Levantarse de mañana en búsqueda de Dios es decirle, Señor, mi día depende de ti, reconozco que necesito tu dirección, sé que no es mi fuerza, sino la tuya.
Dios te probará cada día. El texto dice, para que yo lo pruebe, a ver si obedecen mi ley, o sea, mi voluntad. Ahora, es evidente que Dios hizo que el pueblo se levantara de mañana. Está claro que nuestro Dios está listo para darte su provisión en la mañana. Anímate, levántate mañana temprano y dile a tu Padre amado, Señor, dame mi pan de mañana, dame la revelación, dame la dirección, dame la porción que preparaste para mí hoy. Jesús dijo en la oración del Padre nuestro: el pan nuestro de cada día danoslo hoy. Dios sigue en la misma actitud de darnos porción diaria. Es tiempo de que busques tu alimento espiritual, deja de pasar hambre, Dios te espera cada mañana, anímate. Tu porción espera por ti. Dios te visitará de mañana. ¿Qué es el hombre, para que lo engrandezcas, y para que pongas sobre él